Siguiendo en sintonía de Radio La Voz de María 88.1 FM, comienza Enseñanzas de la Iglesia Católica, bajo la conducción de Monseñor Ignacio Munilla. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y pasamos a explicar el título Señor, el título Señor referido a Jesucristo. En el contexto del credo, en el artículo "Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor", primero el Catecismo explicó el nombre de Jesús, luego explicó el título de Cristo, luego el de Hijo único de Dios y finalmente el de Señor. Son 6 puntos, del 446 al 451 del Catecismo. Lo dividiremos en 2 días y explicaremos 3 puntos en cada uno de los días. Vamos pues a explicar este título de Señor, que como veis, pues es un título que nos resulta muy familiar. A veces incluso pues lo hemos convertido en una invocación, en un suspiro. Señor, Señor. A veces nos dirigimos así. Señor, Señor. Es casi como una forma familiar de dirigirnos a Jesucristo. Y desconocemos toda la trayectoria, la confesión de fe que se esconde detrás de ese término que con tanta familiaridad utilizamos. También nos resulta muy familiar por la liturgia. Cuando invocamos en las oraciones litúrgicas una y otra vez, Señor de cielos y tierra, etcétera. Es también muy recurrente, muy recurrido el término Señor en la liturgia. Y es una expresión, bueno, pues digamos que por el hecho de que sea bíblica, sea tan litúrgica y sea al mismo tiempo tan personal, tan de nuestro vocabulario propio para hablar, el hecho de que esté introducida, ¿no?, en todos esos niveles que son distintos, ¿no?, el nivel bíblico, teológico, litúrgico y el nuestro personal, la palabra Señor es una palabra muy popular. Bueno, pues ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos queriendo decir cuando invocamos este término? Bien, vamos al número 446 del Catecismo. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable por el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento utiliza en ese sentido fuerte el sentido Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Bueno, este punto 446 del Catecismo nos da una explicación de el contexto de la traducción, el contexto de la utilización de este término Kyrios, de este término Señor, que es el siguiente. Bueno, pues existe una traducción griega del Antiguo Testamento. También existía una traducción hebrea del Antiguo Testamento, pero cuando el Señor Jesús, cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él conoció ya, en tiempos de Jesús, una traducción griega del Antiguo Testamento. Bien, bueno, pues esa traducción griega del Antiguo Testamento, que incluía también pues los libros más sapienciales, los últimos libros de la Biblia, en esa traducción griega había tenido lugar una cosa muy, muy importante, y es que se había traducido ese término de Yahvé, que está en Éxodo 3:14, que recordáis que era cuando Moisés le pregunta a Yahvé, bueno, y si me pregunta el faraón, ¿quién soy yo? ¿Cuál es tu nombre?
tú me estás pidiendo que vaya donde el faraón a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Bien, pero él me va a preguntar, ¿y a ti quién te envía? ¿Y quién es ese que tiene esa autoridad para venir y decirme a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es tu nombre, no? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros, me ha enviado a ti, Faraón. Yo soy el que soy. Es Éxodo 3:14, es un pasaje fundamental de la Sagrada Escritura porque Dios ha revelado su nombre. Yo soy el que soy. A alguno le parecería que no nos ha dicho su nombre, que casi ha tenido un requiebro de esos, pues nosotros diríamos, eso es hablar a la gallega, con perdón de todos los oyentes de Galicia, que a veces se les suele atribuir ese San Benito, ¿no? Que es, digo una cosa pero me oculto. No es hablar en ese sentido. Yo soy el que soy, quiere decir el ser. Dios es por sí mismo, Dios es el ser, Dios da el ser a todo lo demás. Él es el que da el nombre a todo. Yo soy el que soy. Bien, esa definición, Yahvé, permaneció, por lo tanto, como el momento cumbre del Antiguo Testamento en el que Dios se ha revelado, se ha descubierto. Era un término que escondía la divinidad, que había que utilizarlo con máximo respeto. A la hora de escribirlo se escribía únicamente las consonantes del término Y, H, W, H sin poner las vocales para que no fuese una blasfemia. Yahvé, y se escribía de esa manera con la plena consciencia de la trascendencia de ese nombre. Bueno, pues bien, aquí lo que se nos dice es que al hacer la traducción griega antes del Señor, antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, este término de Yahvé fue traducido por Kyrios en griego, que significa Señor. Claro, y esa traducción tuvo mucha importancia, porque suponía que el término Kyrios tenía una gran trascendencia. Si Yahvé en hebreo se va a decir Kyrios, Señor, en griego, entonces decir Señor no es cualquier cosa, es decir Yahvé. Claro, y por eso es importante que nos demos cuenta que cuando nosotros desde nuestra fe decimos ay Señor, Señor, es como si dijésemos ay Dios mío, básicamente, porque es que la palabra Yahvé fue traducida al griego por Kyrios, Señor. Bueno, como veis el catecismo, pues está haciendo una explicación que es un poco de cultura, también digamos un poco lingüística, pero que es importante, porque de lo contrario, si uno desconoce esto, claro, no termina de entender por qué se le da al término Señor esta trascendencia. Bien, dice el catecismo, Señor se convierte desde entonces, claro, desde el momento en que se traduce Yahvé por Kyrios, se convierte en el nombre más habitual para designar la divinidad misma. Es la forma más habitual. Porque además en el mundo judío existía una especie de pudor de pronunciar el nombre de Dios así directamente. Se quería como buscar unos términos, unas palabras que no fuese, por ejemplo, es como si nosotros mismos, que no os suene esto raro, porque ¿acaso a nosotros no nos ocurre que, por ejemplo, la palabra hostia sagrada, también la forma de pronunciarla, tenemos un cierto pudor? ¿Por qué? Porque a veces también tiene una connotación de que muchas veces la hemos escuchado utilizarla en forma de blasfemia. Y entonces, pues, a la hora de utilizar la palabra hostia, pues queremos utilizarla con plena
conciencia de la trascendencia, sagrada hostia, etcétera, utilizamos ese término pues con respeto, y además no queremos abusar mucho de él, porque, bueno, algo así. Los judíos también tenían, por motivos no exactamente los mismos que estos que he dicho yo, de que la palabra ya sido utilizada blasfemamente, sino en su caso era más bien porque pensaban que si la trascendencia de Dios se usaba mucho, pues parece que la estamos banalizando. Bueno, entonces ellos pues se sentían más cómodo diciendo Señor, diciendo Kyrios, que diciendo Yahvé, diciendo Dios mismo. Es la forma más común de decir, de hablar de la divinidad del mismo Dios, Kyrios, Señor. Y el Nuevo Testamento, después ya el Nuevo Testamento, utiliza este mismo sentido fuerte. ¿A qué se refiere con el sentido fuerte del título Señor? Hombre, que también hay veces que hay pasajes en los que uno ve el término Señor utilizado pues en un término vulgar, común. No es lo mismo decir unos señores han venido esta mañana que decir Jesús es Señor. Es que no, es distinto. El primero, unos señores han venido esta mañana preguntando por ti. Bueno, pues ese es un término que no es el sentido fuerte, sino que es el sentido común de la palabra. Pero decir Jesús es Señor es lo mismo que decir Jesús es Yahvé. Porque así fue traducida esa palabra del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a lo que iba. Y dice aquí que el Nuevo Testamento da una novedad, y es que utiliza este sentido fuerte de la palabra Señor, Kyrios, Yahvé, lo utiliza referido tanto al Padre como a Jesús, tanto a Dios Padre como a Jesús, al Hijo. Y utilizar el mismo término indistintamente para el Padre o para Jesús, eso supone una conciencia plena de la divinidad de Jesucristo. Utilizar el mismo título para el Padre que para Jesús, eso quiere decir que quien se ha dirigido a él de esa manera le estaba reconociendo su condición divina. Aquí se nos remite a 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, que dice: hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Fijaros que aquí es que dices, es impresionante, de haberla conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Se refiere a Jesús, claro, porque crucificado no puede referirse más que a Jesús. Esto no es aplicarle a Jesús el término Señor de la gloria, exactamente igual que lo diríamos del Padre. Todo para gloria del Padre, ¿no? Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, pues aquí dice para gloria, el Señor de la gloria. Bueno, pues no es por lo tanto indiferente los términos que se utilicen, y el catecismo, que como veis, pues tenemos un catecismo pues que sí que pues que tiene un nivel cultural teológico grande, o sea que no es un catecismo que se limite pues a las explicaciones mínimas, o sea, entra en cuestiones, bueno, pues que quizás en catecismos anteriores de la Iglesia Católica no hubiese entrado en tantas explicaciones al pueblo de Dios, pero hoy en día la Iglesia ha entendido que estas cuestiones tiene que explicarlas más al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que también pues puede ocurrir que vengan las sectas y también nos confundan, aprovechando que tenemos bastante ignorancia bíblica y que no conocemos muchas veces el origen de los términos, por qué utilizamos estos títulos para Jesús, por qué no los utilizamos. O sea, la Iglesia en este momento, estando ya a caballo entre el siglo 20 y 21, ha
ofrece a sus fieles un catecismo que entra incluso también en este tipo de cuestiones. O sea, es decir, el significado último del término Señor, que supone una confesión de la divinidad, porque es dirigirse a Jesucristo con el mismo término con el que nos dirigimos al Padre. Es identificar la palabra Yahvé, plenitud de la revelación del Antiguo Testamento allí en el monte Sinaí, identificarla con el término Kyrios con el que nosotros nos referimos a Jesucristo. Pasamos al punto 447, explicando el término Señor, el título cristológico Señor. El mismo Jesús, dice, se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita lo dice al dirigirse a sus apóstoles. Vamos a ver. El Salmo 109, al que se refiere aquí el Catecismo, el Salmo 109 es un salmo que recalca la realeza de Cristo, Mesías y sacerdote. Seguro que os sonará. Dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Bueno, este es el Salmo. Salmo 109, que si no me equivoco, me parece que lo solemos rezar en las segundas vísperas de la liturgia de los domingos. Pero es un salmo muy recurrente y muy referido en el Nuevo Testamento, porque el primer versículo dice, ¿no? Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Es decir, que utiliza la palabra Señor, el término Kyrios, lo utiliza de una manera, pues como veis, muy fuerte. Es un oráculo referido al Mesías que va a llegar, llamándole Kyrios. Siéntate a mi derecha. El Señor, fíjate, cuando dice oráculo del Señor a mi Señor, ¿qué se refiere esto? Del Señor a mi Señor. Se está refiriendo a que Dios Padre, que es Señor, le dice a Jesús, que es Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es decir, el cumplimiento de este salmo, la tradición de la Iglesia lo ha entendido como que el Padre es Señor y le dice a Jesús, que es Señor, yo te doy a compartir plenamente mi señorío, siéntate a mi derecha. Y por eso decimos, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Es el sentido pleno desde el que leemos el Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. O sea, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bueno. Es el sentido pleno. Lógicamente, quien escribió este salmo, en el momento de escribirlo, no era plenamente consciente de lo que el significado que alcanzaría este salmo cuando en la plenitud de la revelación Cristo fuese también conocido como el Señor. Bien, bueno, pues este salmo es referido, dice aquí, de forma, Jesús discute con los fariseos sobre el sentido de este salmo, en varios pasajes. Por ejemplo, discute en Mateo 22, 41-46. Dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Y entonces Jesús les dice, pues como David, movido por el Espíritu Santo,
le llamó Señor. O sea, fue David el que escribió este salmo. Pero ¿cómo David le llamó al Mesías Señor cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada. Y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Es decir, que Jesús está discutiendo con los fariseos y les dice, pero ¿no os dais cuenta que en ese mismo texto del Salmo 109 que David ha escrito, hay algo que supera la interpretación de David? Porque claro, si David le llama Señor al que viene, al Mesías que viene, si le llama Señor y es hijo de David, ¿cómo va a ser hijo de David Señor, que Señor significa Dios? Será hijo de David en un cierto sentido, pero no puede ser plenamente hijo de David si es Señor, si es Kyrios, si es Yahvé. Vamos a ver, ¿no? Entonces, Jesús habla con los fariseos y les está diciendo, pero ¿os dais cuenta lo que estáis diciendo cada vez que rezáis este Salmo 109? Que lo estáis rezando como loritos, lo sabéis de memoria, lo rezáis, y no os dais cuenta que ese Salmo está queriendo decir que ese Mesías que llega es el Kyrios, es el Señor. Y claro, en ese momento los fariseos se quedan callados porque ante esa sabiduría de Jesús no son capaces de responderle. O, por ejemplo, también lo mismo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34 al 36. Y allí dice, pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. De nuevo aquí se echa mano en este discurso de los Hechos de los Apóstoles, se echa mano de ese famoso Salmo 109 para decir, es que fíjate lo que dijo David, oráculo del Señor a mi Señor. Que es obvio que al decir eso, ese salmo interpretado ahora desde Jesucristo supone que Dios le ha constituido a Jesús Señor y Cristo, a ese que vosotros crucificasteis. Dios Padre le ha constituido Señor. Bueno, me imagino que algún oyente puede decir, bueno, ¿qué significa le ha constituido? Porque eso qué quiere decir, que antes no lo era y después de la crucifixión sí lo era. Bueno, daros cuenta que se está refiriendo a que, claro que el Verbo eterno, antes de encarnarse incluso, tenía plenamente ese señorío junto con el Padre, pero le ha constituido Señor, se refiere a que ese Verbo hecho carne, ese Dios hecho hombre, que aprende sufriendo a obedecer, y que toma el camino del aprendizaje por la obediencia, también es constituido Señor en su humanidad, en su ser hombre. O sea, su humanidad también queda plenamente divinizada en esa, por esa encarnación y por esa glorificación en el momento de la resurrección. Bueno, como veis, un paso más de lo que se está aquí afirmando. Es decir, Jesús, cuando se polemiza en estos qué significa este Salmo 109, de una manera velada, está diciendo, obviamente, Jesús es Señor. Por si hubiese alguna duda, se nos remite a otro texto más, Hebreos 1:13, que dice, ¿y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Es decir, no es posible, dice la carta a los Hebreos, que ese famoso texto del Salmo 109 se pudiese decir de un ángel.
No, de un ángel no se puede decir eso. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, no. A un ángel eso no se le puede decir, porque lo estaríamos adorando, lo estaríamos idolatrizando. A un ángel no se le puede decir tal cosa, únicamente se le puede decir al Dios mismo hecho hombre, al Hijo de Dios. Bueno, pues hemos hecho este pequeño recorrido. Fijaros qué importancia, en cuántos lugares de la Sagrada Escritura aparece la referencia del Salmo 109. Es para que cuando lo recemos nos demos cuenta que es un salmo muy importante. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Porque es una gran profecía de que Jesús será constituido Señor, es Señor, y es sentado a la derecha del Padre y comparte plenamente el señorío del Padre. Es un salmo, como veis, que tiene una gran trascendencia para que en el Nuevo Testamento, al aplicárselo a Jesús, pues él revele plenamente su identidad. Y continúa diciendo que también Jesús, no únicamente de esta manera implícita, con esta especie de discusiones que tenía con los fariseos de cómo interpretar el Salmo 109, no, sino que también de manera explícita se dirige a los apóstoles atribuyéndose ese término de Señor. Por ejemplo, Juan 13:13. Después de que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. En este contexto, ¿no?, después de la última cena, Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis el Maestro y me llamáis el Señor, y decís bien. O sea, es decir, tú lo has dicho, sí, soy el Señor. Igual que al sumo sacerdote cuando le pregunta solemnemente, ¿no?, y le dice: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y él dice: tú lo dices, yo soy. Ahora les dice a los apóstoles: vosotros me estáis llamando el Señor, y ciertamente lo soy. Es decir, no rehúyo ese término, no rehúyo. Se identifica Jesús plenamente con ello. Y termina diciendo este punto 447: a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado, demostraban su soberanía divina. Claro, es decir, que no estamos únicamente discutiendo de términos, de palabras, es que las palabras iban acompañadas con la vida y con los hechos milagrosos de Jesucristo. Entonces, claro, si al mismo tiempo que él se revelaba como el Señor, si al mismo tiempo que el Salmo 109, oráculo del Señor a mi Señor, él se lo atribuye y se lo aplican a él, si al mismo tiempo este Jesús, este que es Señor, hace milagros sobre la naturaleza, multiplica los panes, cura a los enfermos, expulsa a los demonios, resucita a los muertos, hombre, pues entonces todavía el término Señor alcanza un significado absolutamente pleno. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es que la revelación ha tenido lugar no únicamente por palabras, sino que las palabras han sido acompañadas de hechos, y las palabras tienen el significado no solo el etimológico, sino que además del etimológico es que junto con las palabras, cuando se han pronunciado, han tenido lugar acontecimientos, y entonces las palabras iluminan los acontecimientos y los acontecimientos iluminan las palabras, iluminan el sentido de las palabras. O sea, que es que si la primera parte de mi intervención, cuando hemos hablado de que en el Antiguo Testamento Yahvé se tradujo luego al griego por Kyrios, y puede parecer que esto es una cuestión de etimología y aquí que los exégetas, no es únicamente una cuestión de etimología, que obviamente es importante conocerla, pero es que además a ese sentido que han ido adquiriendo las palabras también ha ayudado mucho, obviamente, los signos de los que han sido acompañadas.
Entonces la palabra Kyrios, Señor, Él es Señor de cielos y tierra. ¿Quién es este que hasta los cielos y la tierra le obedecen? La palabra Señor va adquiriendo, ¿no?, pues todo un sentido de plenitud divina. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Ya volvemos en un momento con su programa Enseñanzas de la Iglesia Católica a través de 88.1 FM. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Estamos escuchando Enseñanzas de la Iglesia Católica.
Pasamos al punto 448, en la explicación del término Señor. Dice así: con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Bueno, es decir, que hay como un increscendo en la manera en la que es utilizado el término Señor en el propio Nuevo Testamento. Hay términos, hay pasajes del Nuevo Testamento en los que el término Señor quiere decir, o sea, expresa más bien un título de respeto y confianza, pero hay otros que tienen un sentido más fuerte, que es un reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, y hay otros incluso que llegan a la adoración explícita. Del respeto al reconocimiento de la divinidad a la adoración explícita. Es como un increscendo. O sea, es decir, que el término Señor puede ser interpretado en un sentido más fuerte, o también en un sentido menos fuerte de respeto, de veneración, etcétera. Por ejemplo, aquí se nos dice el primer grado, el grado de Señor utilizado como respeto, como confianza. Mateo 8:2. En esto un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Pues digamos este leproso, cuando utiliza el término, se dirige a Jesús diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme, está utilizando el término pues en un sentido de respeto, confianza, admiración hacia ese hombre. En él ve como un hombre de Dios. También se nos dice lo mismo de Mateo 14:30. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó Pedro: Señor, sálvame. Señor, sálvame. El leproso había dicho: Señor, si quieres puedes limpiarme, y Pedro le dice: Señor, sálvame. Es un término de reconocimiento, de respeto, pero también se está abriendo ya, pronunciado en ese momento, ¿no? Cuando Pedro se hunde sobre las aguas y llama, y a Jesús le dice: Señor, sálvame, ya parece que está pasando del respeto y de la admiración a algo más, ¿no? A algo más. Por ejemplo, Mateo 15:22. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. La angustia de una madre que ve que su hija está endemoniada, y me imagino que pues el dolor que tiene que sentir una madre de ver que su hija está a merced de Satanás tiene que ser terrible, ¿no? Y entonces, aun siendo cananea, aun siendo una mujer que no es del pueblo de Israel, pues no le importa, llega allí y le dice: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, y le reconoce a Jesús como con todos los títulos del Antiguo Testamento. Bueno, pues mira, pues ella es cananea, pero pues ella busca limpiamente a Dios y reconoce la tradición judía, ¿no? Las promesas de Dios para todos los pueblos. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Es respeto, es admiración, pero es algo más. Es poner la esperanza en Él, como se pone la esperanza en Dios. Bueno, hay algo más, un poco más todavía, perdón, y es que pasamos a otros tipos de pasajes en el Evangelio en los que ya damos un salto más. Dice, se puede llegar ya al reconocimiento del misterio divino, bajo el influjo del Espíritu Santo, al utilizar la palabra Señor, pero ya con un reconocimiento del misterio divino. Por ejemplo, es el caso de Lucas 1:43, cuando María visita a su prima Isabel, y dice: y sucedió que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno,
Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor. Fijaros, cuando Isabel le dice a María: ¿cómo me viene la madre de mi Señor a visitarme? Cuando dice eso bajo la iluminación del Espíritu Santo, está reconociendo que quien está en las entrañas de la Virgen María es mi Señor. Claro, reconocer que ese niño del cual está María embarazada es mi Señor, supone reconocer que Él es el enviado de Dios. Supone reconocer la filiación divina de ese, porque de lo contrario, no sé, ¿cómo se le puede a un niño que está en el seno de su madre darle ese título? O sea, bajo la moción del Espíritu Santo, así le conoce. Otro texto similar lo tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 11. El ángel les dijo: no temáis. Están hablando de los ángeles se aparecen a los pastores que están en el entorno de Belén. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. O sea que el término Señor también se aplica plenamente al anuncio de los ángeles. Ese que ha nacido ahí es el Señor. Como veis, pues, también un reconocimiento de su divinidad. Bien, y el tercer grado, hemos dicho que el primero era de respeto, admiración. El segundo grado del término Señor es el de reconocimiento de la divinidad. Y el tercer grado, que ya es el grado sumo, es propiamente el de la adoración misma. Y acordaros que solamente Dios puede ser adorado. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte, por ejemplo, cuando Tomás no creía y él dice: si yo no lo veo, si no lo toco, finalmente el Señor se aparece, y entonces cuando le dice: trae tu mano, toca el agujero de los clavos, toca la herida de mi costado, y entonces no seas incrédulo sino creyente. Eso le arrancó a Tomás esa confesión: Señor mío y Dios mío. Fijaros que aquí ya el término Señor ha llegado al máximo en su significado. Señor mío y Dios mío, te adoro. Y es sinónimo decir Señor mío y Dios mío. Es sinónimo. Y además es una adoración con una connotación de afecto, con una connotación de amor. Por ejemplo, cuando en Juan 21:7, después se aparece Jesús, ¿no?, después de resucitado, en la pesca milagrosa, los apóstoles, al reconocerle, dicen: es el Señor. Y lo dicen de una manera que se llenan de alegría por ver que era el Señor. O sea, el término Señor no solo es reconocimiento de la divinidad de adoración, sino que está ligado a una connotación de afecto, de cariño, porque sí, le reconocemos como Dios, pero nos ha acompañado, nos hemos sentido queridos por Él. O sea, hemos comido y hemos vivido con Él. O sea, tenemos con Él es el Señor. O sea, que se puede llegar a juntar en esta palabra el reconocimiento de la divinidad al mismo tiempo que la declaración de intimidad que tenemos con Él, de amistad. Es el Señor, y entonces fueron ante Él, ¿no?, y compartieron aquellos peces después de aquella pesca milagrosa. El reconocimiento de la divinidad no resta a la intimidad con Él. Eso es lo propio del término Señor. Porque a veces puede parecer que si subrayamos mucho, ¿no?, pues que Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente. Bueno,
a base de subrayar la trascendencia de Dios, claro, eso le resta un poco, le resta intimidad con Él, le resta la trascendencia, le resta la inmanencia. Pero no, el término Señor es capaz de subrayar tanto lo grande que es Dios como lo íntimo que es Dios. Por eso los apóstoles expresan cariño, no solo impacto por sentirse ante Dios, sino se sienten conmovidos, no solo impactados, sino también conmovidos porque ese Jesús, ese Dios hecho hombre, es un Señor, es Señor de sus vidas, que ha compartido su propia vida, la ha compartido con ellos, luego es también un reconocimiento de adoración y al mismo tiempo de afecto y de amor. Lo dejamos aquí. Continuaremos, si Dios quiere, todavía un programa más en la explicación del término Señor. Ahora damos paso a la intervención. Tanto nos asiste desde la situación concreta en la que estamos y piense usted que cuando usted siente, ¿no?, pues esa llamada a rezar el Gloria o esas letanías de bendición al Santísimo, no únicamente se le ha ocurrido a usted rezarlas, sino que el Espíritu le ha inspirado. O sea que me parece que también en esa condición de dejarse guiar por el Espíritu, pues hay también una interpretación de por qué reza usted en un momento una cosa y otra cosa. Y con respecto al hecho de que en su sensibilidad, ¿no?, que fíjese, es curioso que ustedes los invidentes suelen ser personas muy sensibles. Es curioso, yo a varios invidentes que conozco veo que tienen una gran sensibilidad, y posiblemente es porque al no tener visión desarrollan tremendamente pues otras capacidades y sensibilidades que tenemos, ¿no? Bueno, pues es posible que esa sensibilidad tan grande pues puede hacer que uno ve una expresión de un salmo que muestra la fuerza de Dios, la cólera de Dios, y le resulta un poco fuerte, violento. No lea usted los salmos de esa manera tan literal, o sea, sino tenga en cuenta que los salmos adquieren su plenitud desde Jesucristo, y la interpretación plena de los salmos está desde el Nuevo Testamento y no al revés. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Hemos escuchado enseñanzas de la Iglesia Católica bajo la conducción de Monseñor Ignacio Munilla.